acceso al santuario del hombre que gobierna. Derribar su gran muralla y poner al descubierto lo que por más de 40 años ha sido el gran secreto, podría costar muy, pero muy caro. Atreverse a hacerlo estando en la isla es un suicidio. Para lograrlo, hay que escapar. Recibimos la información de que una persona muy allegada al círculo familiar de Castro estaba dispuesta a hacerlo y tenía intenciones de escapar. Este reportero, quien antes de desertar en 1997 también estuvo cerca del gobernante, comprendió que su plan era difícil de ejecutar. Nos trasladamos al país que le otorgó la visa y que por seguridad no revelaremos. Para no levantar sospechas en el aeropuerto, utilizamos una cámara no profesional. Escondidos entre la gente, aguardaban el avión de La Habana 6 agentes de la embajada cubana. Fueron minutos muy tensos, pero al fin apareció la exnovia de uno de los hijos de Fidel Castro, a quien conocíamos solo como Dachiel. Yo me tuve que valer de hacer 2 cartas de invitación, una para que pensaran que me iba a ir por ese país y otra para lo que estaban pensando eso, si es que me estaban siguiendo, ya yo tener la otra visa en la mano y poder moverme rápido. La contrainteligencia cubana nunca sospechó que la exnovia de Antonio Castro Soto del Valle guardaba con celo un cassette con imágenes muy comprometedoras. Lo guardé al principio como un recuerdo por el niño, ¿no? Sí. Pero ya después, en vista de que no veía luz por ningún lado, pues mi cabeza empezó a pensar... ¿En qué pensaste? En que eso podía ser algo como una forma como para hacerle llegar a Dalia, ¿no?, todo el daño que ella me había hecho. La fuga fue planeada cuidadosamente. Dachiel salió de Cuba, pero en su equipaje no había nada comprometedor. El tape con las imágenes había llegado días antes al aeropuerto internacional de Miami gracias a un buen amigo de ella. Llego al aeropuerto de La Habana normal, no quise poner el video dentro de la maleta. Y yo dije, pues si lo van a agarrar, pues mejor que me lo agarren en la mano y que no que me salgan por otro lugar y me digan esto. Lo metí en mi bolso de mano, pasé perfectamente. ¿Le pusiste algo afuera, video de alguna fiesta, o no lo identificaste? No, para nada. ¿Lo pusiste al comienzo de la cinta o lo pusiste a mitad del video? No, lo puse al final. Al final, o sea que tenían que rebobinarlo. Tenían que rebobinarlo. No se podía ver metiéndolo solamente en el aparato de video. No, claro que no. Le pedí de favor que me lo sacara. Y su forma de ser fue la que me motivó a tener un voto de confianza para hacer eso. ¿No tenías miedo que le sucediera algo a tu amigo? Por supuesto. Pero siempre hay que tener mente positiva. El contenido del cassette pudiera haberle costado a José muchos años de cárcel o incluso la vida. Nunca antes el mundo vio los rostros en video de los hijos y nietos de Dalia Soto del Valle y Fidel Castro. Dachiel también sabía de primera mano la ubicación exacta de la casa secreta de Castro. Pero el encargo más peligroso fue el cassette con la imagen del gobernante cubano en ropa de casa, sentado a la mesa. Una mesa servida a todo lujo que contrasta con su discurso de austeridad y rechazo al modo de vida capitalista. No sabíamos entonces que las paredes de la casa de Castro escondían también una larga historia de corrupción protagonizada por uno de sus hijos predilectos, el mismo que corrió a brindarle ayuda cuando se desplomó en un acto público. ¿Antonio conocía el negocio de venta de visas? Sí lo conocía. ¿Y te citaron porque se enteraron del negocio que tú vendías visas? Sí. Y entonces... ¿Cómo saliste de eso? Porque Antonio lo sabía. ¿Y tú lo dijiste? Y yo lo dije. Antonio sabe de esto. Y tráiganme a Antonio aquí delante para que lo diga delante de ustedes. Y ahí quedaste libre. Antonio sería la pieza clave para poner al descubierto la vida secreta de Fidel Castro. Ni las agencias de inteligencia norteamericanas han podido captar estas imágenes. Y es que el acceso a este lugar es tan restringido que solo algunos miembros de la familia Castro, no todos, lo pueden describir. ¿Quiénes pueden entrar a esa casa? Los hijos, las nueras de Dalia. ¿Incluyendo a Fidelito?
Fidelito no es hijo de Dalia. No, pero ¿puede ir a esa casa? No. ¿No? No. Si no solicita un permiso, no puede entrar, según Antonio. Esta es la exnovia de Antonio Castro Soto del Valle, uno de los hijos preferidos de Fidel Castro. Ella, con la complicidad de su amante, logró burlar la férrea prohibición de acceso al perímetro que rodea Punto Cero, el principal hogar donde reside el gobernante junto a su esposa y algunos de sus hijos. Dachiel Torralba es una de las pocas personas privilegiadas que hoy pueden contarlo. O sea, entrábamos siempre de noche. ¿Dónde te escondías? En el carro, en el asiento de atrás del chofer. ¿Te metías debajo del asiento? Debajo no, entre el asiento del chofer y el asiento trasero. ¿Qué pasa? Los cristales de Antonio eran oscuros, tenían papel y de noche no se veía. ¿Y a Antonio nadie le iba a revisar el carro? No. Para el mundo la persona más cercana a Fidel es su hermano Raúl. Pero, según Alcibiades Hidalgo, ex secretario particular de Raúl Castro, las cosas no son como parecen. Durante todo el tiempo que yo trabajé con Raúl Castro en su despacho, fui testigo de que él jamás tuvo ningún contacto con esa familia y que jamás visitó esa casa. ¿Hizo algún comentario por qué? No, pero en un sentido indirecto, él sí se lamentaba de ese distanciamiento y trataba también de buscar algún contacto entre sus propios hijos y los del hermano. Y es que según su propia familia, Fidel Castro siempre ha marcado la distancia, hasta con Lina Ruz, su madre. Lina era para él una mujer distante, realmente distante. No, el valor que el hijo concede a la madre, eso no iba en la filosofía de Fidel Castro, sus preocupaciones de orden espiritual, nada, no. La mujer que lo había parido y nada más. Éramos una especie de peste dentro de aquella sociedad cubana que ya se estaba levantando, ¿no? Dentro de aquella revolución que se estaba gestando. Fue muy difícil. Los últimos, yo diría el último año de su vida fue bien difícil, viendo todo lo que estaba pasando en Cuba, viendo todas las injusticias que se cometían, viendo todo aquello que los principales responsables eran sus propios hijos. Para Juanita Castro, la hermana exiliada de Fidel Castro, ver estas imágenes es algo que pensó nunca se pudiera lograr. No pensé nunca que pudiera salir de Cuba un video que estuviera, tomado a la propia familia de Fidel, que ha sido tan cuidadoso y tan celoso de mantener siempre a la familia en un plano de reserva total y absoluta. Las imágenes han sorprendido a la mayoría de su familia. Su propia hija nunca lo había visto así. Una persona que se cuida mucho de ser filmado y todas estas cosas, pero también se está poniendo viejo. Yo creo que él ha tenido familia, que se ha interesado por su familia desde cierto plano, pero sentimientos de identificación como un ser humano común y corriente con respecto a su familia, me parece que por lo menos yo no tengo constancia de eso. Dalia, Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Estos son los elegidos. Los privilegiados que, teniendo acceso al Punto Cero, se convierten en los protagonistas de La vida secreta de Fidel Castro. Los gustos que compartía Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, con su novia Dachiel Torralba, estaban muy por encima del estándar cubano. Doctor Antonio Castro. Esta llamada telefónica entre ambos demuestra el gusto por las cosas que en Cuba son consideradas lujos. Aquí hay tremendo frío. Pero acordándome por el jamón serrano. Sí. ¿Mantienes la gafita Chanel? Las cuentas en los grandes clubes, restaurantes y hoteles de la isla se pagaban con el apellido. Las amistades, los gerentes de firmas, generalmente, también extranjeros, sabían que eran los hijos de Fidel. Pero lo que sí, yo nunca lo vi pagar puertas, ni pagar mesa, ni con dólares en la mano. Sí. Pero los privilegios de ser hijo del gobernante cubano no alcanzaban para comprar en las tiendas de divisas. Lo que sí permitía era traficar influencias. Dachiel, con el beneplácito de Antonio, hijo de Fidel Castro, y su novio entonces,
se presentó en el consulado de España en La Habana con el fin de conseguir visas y luego venderlas a $2.000 cada una.